Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books. Si sois de los veteranos del canal, ya debéis saber lo que significa el labial negro. Sí, empezamos oficialmente el especial de Halloween y en este vídeo os traía una lista de recomendaciones para los que no tenéis muy claro qué leer durante la Spooky Season. Pues traigo un poquito para todos los gustos, porque os traigo 3 novelas de terror que a mí me dieron pesadillas y 3 novelas de terror cozy, de esas que no van a haceros tener malos sueños. Así que sea cual sea vuestro caso, quedaos porque este es vuestro vídeo. Pues bueno, tal y como os he dicho, hoy empezamos con el especial de Halloween con una lista de 6 recomendaciones que hay para todos los gustos. Sí que me he dado cuenta que al final la cabra tira al monte y todas estas novelas son de terror sobrenatural, de terror en casas encantadas y demás, que al final es, pues bueno, es el subgénero de terror que más me gusta. Así que, bueno, vais a tener que aguantaros si no os gustan las casas encantadas porque todas las novelas van sobre esto. Vamos a empezar por el terror cozy para aquellos que sois más miedosos o que estáis iniciando en el género y no queréis entrar, pues bueno, directamente por una novela que os vaya a hacer sufrir. Vamos a empezar con estas 3 novelas que tengo aquí. La primera es Asuntos de Muertos de Nieves Mories. Esta es una novela que a mí me recordó muchísimo a Shirley Jackson, a la prosa de Shirley Jackson, y eso para mí siempre son puntos a favor. Más en concreto me recordó a Siempre hemos vivido en el castillo, porque bueno, la dinámica, sobre todo la dinámica familiar que se da en esta novela, tiene muchas similitudes con la novela de Shirley Jackson. Aquí nos encontramos con una familia en la cual la madre ha fallecido y el padre y sus 2 hijas pequeñas, que son pequeñas, que creo que una tenía sobre 8 años más o menos, pues bueno, deciden montar un negocio de mediums al más puro estilo seance victoriana, y la medium, la que es capaz de hablar con los muertos, es la hija pequeña, la más pequeñita de las 2. La cuestión es que todo esto, como imagino que entenderéis, va a tener consecuencias psicológicas muy importantes para estas 2 niñas que van a acarrear en sus vidas adultas, y la magia del asunto es que vamos a estar preguntándonos en todo momento si realmente esta chica es capaz de ver a los muertos o si todo no es más que un engaño. A mí la prosa de Nieves Mories me encanta y cuando leí esta novela la verdad es que no pude parar. Me enganchó, me la leí casi del tirón y eso que no es que sea especialmente cortita, y de verdad que la recomiendo muchísimo. Está escrita con una delicadeza, con una sutilidad propia de Shirley Jackson que hizo que todavía me recordara más a la autora, y dado que Shirley Jackson es una de mis autoras favoritas, creo que no es de extrañar que al final a esta novela le pusiera 5 estrellas. Me gusta mucho cómo juega con la ambigüedad, me gusta mucho cómo están desarrollados los personajes, las 2 hermanas son realmente auténticas. Me gusta mucho cómo explora su psicología y las consecuencias que esta niñez tan atípica puede tener y de hecho tiene en ellas, y sobre todo me encanta el desarrollo final. Es una novela de estas que invitan a leer en el sofá con una mantita y un té calentito, y desde luego que creo que es un buen punto de inicio si queréis introduciros en el terror, sobre todo en el terror sobrenatural. Así que es súper recomendada y espero que le deis una oportunidad. La siguiente novela que quiero recomendaros tiene tintes góticos y a pesar de que sí sucede en una casa encantada, podríamos considerarla más como un neogótico. Os estoy hablando de Compañías Silenciosas y me vais a tener que disculpar el estado de este libro, no es culpa mía, bueno sí es culpa mía porque me lo dejé desatendido y Tambor decidió que era su merienda, así que bueno, lo tuve que arreglar como buenamente pude con celo. A mí esta novela la verdad es que me atrapó desde las primeras páginas y me metió dentro, y os juro que no me soltó hasta el final. Tiene varios plot twists que yo no me vi venir en ningún momento, y sobre todo el último, de verdad, ese final de esta novela me dejó helada. Es algo espectacular y os la recomiendo mucho. La autora es Laura Purcell y yo desde luego que voy a estar atenta a todo lo que escriba. En esta novela seguimos a una mujer que se ha casado, está ambientada digamos en la época victoriana, y cuando se muda a la casa que iba a compartir con su esposo, pues bueno, lo hace sola porque él ha muerto. Ella va acompañada de la hermana de su difunto esposo y juntas en esta casa van a empezar a investigar, van a descubrir un antiguo diario en el ático y pronto van a empezar a pasar cosas muy raras. Y es que guardadas en el ático había unas extrañas figuras que replicaban a personas que van a empezar
empezar a moverse por la casa, pero eso no es más que el principio, y la cantidad de vueltas y de sorpresas que nos puede dar Compañías Silenciosas, de verdad que no podéis llegar a imaginároslo. A mí me encantó, el gótico me gusta, y todas estas novelas más contemporáneas que se ciñen a las características más clásicas del gótico, para mí es un acierto siempre. Y tal y como os he dicho, es que fui tan perdida a lo largo de toda la novela y tiene un final tan espectacular que no puedo hacer más que recomendároslas. No es de extrañar que le pusiera 5 estrellas, así que esta es mi segunda recomendación y de verdad que creo que os podría gustar muchísimo. Además, tiene un juego muy interesante en la narración, ya que tenemos la narración del presente de nuestras protagonistas, pero también tenemos una narración de lo que sucedió en el pasado de la casa a la que accedemos gracias a este diario. Entonces se va conformando una historia muy redonda y súper entretenida. Así que, en fin, es muy recomendable. La tercera recomendación, bueno, no podía evitar hacer un vídeo sin añadir a Grady Hendrix, que es uno de mis autores favoritos del momento, y en este caso quería recomendaros Cómo vender una casa encantada, que es la última novela suya que se ha publicado en español. No, después de esta se publicó Vendimos nuestras almas, lo que pasa es que es anterior. Esta es la última que escribió el autor. Como bien dice el título, una vez más nos encontramos en una casa encantada, pero Grady Hendrix, como siempre, le tiene que dar una vuelta de tuerca a la historia. Aquí nos encontramos con una mujer que es madre soltera y que de pronto un día recibe una llamada horrible. Sus padres, los dos, han muerto en un accidente de coche y ahora tiene que gestionar la herencia junto con su hermano, con quien hace mucho tiempo que ni siquiera habla. Ellos van a discutir muchísimo, no van a ponerse de acuerdo en nada, van a llevar su relación al límite y todo va a girar en torno a esta casa, a la casa de su infancia, que cuando tengan que vender van a darse cuenta de que no va a ser tan fácil porque está encantada. A mí esta novela me encantó, y es que Grady Hendrix hace algo maravilloso y es capaz de mezclar emociones totalmente contradictorias en una misma escena y hacerte sentir asco en una escena en la que sabes que deberías estar llorando, o hacerte reír en una escena en la que deberías estar aterrorizado, y es algo increíble. Yo no sé cómo lo hace, pero a mí me atrapa totalmente. Además, es su novela de casas encantadas, bueno, la segunda, porque ya tiene Horror Store, que no es una casa encantada, pero es como un Ikea encantado, también la recomiendo. La cuestión es que me gustó muchísimo y por algún motivo, yo no sé si os pasa, pero hay veces que leo cosas o veo cosas o oigo cosas y se me asocian colores. Pues esta novela a mí automáticamente me viene a la cabeza el color naranja. Puede que tenga algo que ver la portada, y como el color naranja lo asocio con Halloween, pues bueno, creo que era la recomendación perfecta. Os digo que esta novela le da una vuelta de tuerca al juego de las casas encantadas, porque la madre de nuestros protagonistas, y esto no es un spoiler, era aficionada a las marionetas, y la casa está llena de marionetas que os aseguro que van a sumar puntos a ese mal rollismo de la casa encantada. Y bueno, que tiene escenas realmente escalofriantes, pero aún así creo que es un muy buen punto de inicio para los que queréis adentraros en el género. Si no os apetece leer una novela de casas encantadas y queréis adentraros en el género, pues os recomiendo cualquiera de las otras de Grady Hendrix, porque creo que todas sirven perfectas para ello. Y bueno, estas tres han sido mis recomendaciones para los que queréis leer algo un poco más relajado, más estilo cozy horror, de ese que podéis leer tranquilos en una mantita con una playlist con chimenea en la tele. Estas son las novelas que os recomiendo y creo que os pueden encantar, así que si os animáis a leerlas, decidme en los comentarios qué os han parecido. Ahora bien, vamos a pasar a por las recomendaciones para los más valientes. Quiero dejar claro antes de empezar que todo esto es según mi opinión y según mi gusto, y que al final a cada uno nos resulta efectivo un tipo del terror, lo que quiere decir que no garantizo que estas novelas os vayan a dar pesadillas a vosotros. A lo mejor lo vuestro no es el terror sobrenatural y entonces esto no os sirve de nada, pero desde luego que a mí, y si tenéis un gusto parecido, yo creo que podrían llegar a gustaros y quizás asustaros bastante. Estas han sido las novelas que más me han inquietado. Vamos a empezar por lo que yo considero todo un clásico de las casas encantadas, y os estoy hablando de La casa infernal de Richard Matheson. Esta novela es como la versión gore de La maldición de Hill House de Shirley Jackson. De hecho, la trama es muy parecida. Yo creo que ya os lo he contado alguna vez, pero cuando yo cogí esta novela por primera vez tenía muy fresca en la memoria la lectura de La maldición de Hill House, y estuve a punto de abandonar porque me da mucha rabia leer novelas que se parecen a otras novelas. La cuestión es que le di una oportunidad, seguí un poco más y
Gracias a los dioses del terror que lo hice, porque bueno, esta novela ya la he leído varias veces y todas las veces que la he leído me ha dado pesadillas. Y me ha dado pesadillas la misma escena en concreto. Tal y como os he dicho, tiene una trama muy parecida a La maldición de Hill House y nos encontramos con un grupo de extraños que van a acudir a la Casa Velasco, que es la casa infernal, a realizar una investigación al servicio de un hombre rico que está casi que en su lecho de muerte y quiere que alguien le pruebe que existe la vida después de la muerte. Así que van a esta casa encantada que se considera el Everest de las casas encantadas, la casa más encantada que existe, en la que ha muerto mucha gente por intentar ir a investigar. Este grupo se compone por 4 personas. Tenemos a 2 mediums. Uno de ellos, que se llama Fisher, es uno de los supervivientes de la anterior incursión en la casa. La otra es una medium que se llama Florence. Y luego tenemos a un doctor que es totalmente escéptico, que va acompañado de su mujer. Estos 4 personajes van a tener que hacer frente a una serie de fenómenos escalofriantes, realmente escalofriantes, sobre todo uno de ellos, y van a tener que enfrentar peligros que los van a poner cara a cara con la muerte. De verdad que a mí esta novela me encantó, me tuvo enganchada de principio a final. Además, es de esas novelas que ya sabéis que yo me pego la panzada y me la termino del tirón, así que podéis imaginaros el efecto que causó esto en mi mente. Estuve intoxicada durante mucho tiempo de La casa infernal, así que os la recomiendo mucho. Además, a mí la prosa de este autor me encanta porque siento que no mete paja, que va directo al grano en todo momento y que hace que al final la lectura sea súper amena y súper adictiva. Así que, bueno, si queréis una buena novela de casas encantadas, La casa infernal para mí no falla. La siguiente de la que quiero hablaros es una de mis mejores lecturas del año pasado y os juro que todavía no lo supero. Creo que voy a volver a leerla muy pronto. Y os estoy hablando de El fin de los días de Adam Neville. Esta se sale un poco del concepto de casa encantada porque lo que está encantado quizás no es una casa y podríamos considerar que es más una novela de cultos y sectas, a pesar de que tiene esa especie de pizquita, ¿no?, de novela de casas encantadas. Y es que, bueno, al final Adam Neville nos ha demostrado que escribir novelas de terror sobre cultos y sectas es al 100% lo suyo y, bueno, en este caso yo creo que se lució todo lo que podía lucirse y más. En esta novela seguimos a Kyle, que es un director de documentales y de cine alternativo que está pasando por unas penurias económicas enormes. Entonces recibe un encargo de esos que parecen demasiado buenos para ser ciertos. Tiene que grabar un documental sobre la secta del Templo de los Últimos Días, pero no centrándose en su truculento y violento final, sino en el componente sobrenatural de la misma. Dan va a acabar aceptando el encargo porque no le queda otra y, tal y como os he dicho, si parece demasiado bueno para ser cierto, normalmente es porque no es cierto. Él y su camarógrafo se van a ver metidos hasta el cuello en una experiencia paranormal y terrorífica, y es que esta secta, la secta del Templo de los Últimos Días, consiguió contactar con algo que es realmente escalofriante. Y os juro que esa imagen, la imagen tan vívida que es capaz de crear en nuestras memorias y en nuestros olfatos, os aseguro que perdura en el tiempo. A mí esta novela me dejó huella y no tengo ninguna duda de que la voy a volver a leer posiblemente muy pronto. Según mi opinión, es la mejor novela de Adam Neville. A mí me encantó. Como siempre pasa con este autor, el final es un poco así, pero yo se lo perdono, de verdad. Tiene muchísimo mérito que esta novela me hiciera sentir olores y me hiciera tener pesadillas y me hiciera tener pesadillas en las que era capaz de oler. O sea, me quito el sombrero con Adam Neville. Súper recomendable. Y bueno, en el último caso vengo a recomendaros Casa de hojas de Mark Z. Danielewski. Si me vais a preguntar de dónde lo consigo, está descatalogado. No se puede conseguir en físico, en castellano. Si leéis en inglés sí que lo podéis conseguir en físico, pero si no leéis en inglés y aún así tenéis ganas de hacerlo, que sepáis que está disponible en Kindle, lo podéis conseguir en formato digital, y a pesar de que creo que no va a ser igual la experiencia, pues si no podéis aguantaros, aún así lo recomiendo, de verdad. O sea, es que esta novela es algo increíble. Lo que pasa con esta novela es que fue un paso más allá de todo lo que yo había leído a lo largo de mi vida. No solo me dio pesadillas, que sí, me dio muchas pesadillas, porque yo soy una soñadora muy activa, sino que me hizo sentir cosas en estado de vigilia. O sea, yo estaba despierta y estaba leyendo y os juro que sentía que tenía alguien detrás mirándome. Leer esta novela me daba migraña, leer esta novela me hacía sentir incómoda, leer esta novela me hacía sentir que estaba siendo observada, y todo esto, que lo consiga un libro, es increíble. Además, os aseguro que está hecho a propósito y yo no sé cómo,
pero es así. Tenemos una historia que consta de 3 partes o 3 capas al estilo Matryoshka. La primera y la más importante podríamos considerar es la historia de Will Davidson, que es un famoso fotoperiodista que se retira a una nueva casa con su mujer y sus hijos y decide grabar un documental de su vida diaria. Para ello les da una cámara a cada uno de los miembros de la familia y todo parece normal hasta que de pronto se da cuenta de una peculiaridad bastante extraña en la casa, y es que las dimensiones interiores de la misma son más grandes que las dimensiones exteriores, lo que, como bien podéis saber, es físicamente imposible. Pero todo esto no va a terminar ahí, va a aparecer una puerta en mitad del salón que parece que lleva a un lugar totalmente distinto, inhóspito, oscuro y aparentemente infinito. Will Davidson va a buscar ayuda y van a realizar varias expediciones al interior de este misterioso pasillo, y lo que van a encontrar ahí dentro, bueno, es algo que no puedo describir. La segunda historia es la historia del viejo Zampano. Es un hombre que ha visto este documental y está escribiendo un ensayo del mismo. Este hombre muere al principio de la novela, lo que nos lleva a nuestra tercera capa de la historia, y es que cuando este hombre muere, un tatuador o dependiente de una tienda de tatuajes, no me acuerdo, que se llama Johnny, encuentra el manuscrito y empieza a leerlo y a obsesionarse con él. Y bueno, todo esto lo va a llevar a perder la cabeza, a perder los nervios, a sentirse incómodo y observado en todo momento. Sí, exactamente como me sentía yo. Y es que creo que la magia de esta novela es que parece que hay una cuarta capa a la misma, que somos nosotros. Nosotros que estamos leyendo esto, es como si nos hubiéramos encontrado el manuscrito de Zampano anotado por Johnny y estuviéramos entrando en la misma espiral en la que cae Johnny, que nos va a llevar a la casa de hojas. Así que esto, para mí, no es simplemente una novela de terror, es una experiencia, y de verdad que se la recomiendo a todo el mundo. Eso sí, hay que leerla con calma, hay que leerla en momento de lucidez mental, porque cuesta, no os voy a mentir, cuesta de leer, cuesta de entender. Da dolor de cabeza leer la novela, así que bueno, que lo tengáis en mente si os decidís a hacerlo. Y nada, estas 3 son mis recomendaciones para los más valientes. Decidme en los comentarios si las habéis leído y qué os han parecido, y si no, decidme cuál de las 3 os llama más la atención. Y nada, esto es todo. Estas son las 6 novelas que quería recomendaros en este primer especial de Halloween. Dejadme en los comentarios qué otras novelas añadiríais a estas 2 categorías que he hecho. Y ya que estamos, dejadme este emoji también, y así sabré que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo, y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Y si queréis contenido literario 24/7, podéis seguirme en mis otras redes sociales. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os animéis con alguna de estas novelas y que las leáis para pasar un Halloween fabuloso, y eso es todo por hoy, y yo me despido hasta el próximo vídeo.